Bienvenidos a Reciclando Voces, el podcast de Reciclo. Aquí hablaremos de problemas ambientales, datos, entrevistas y propuestas, todo de una forma sencilla y práctica. Yo soy Alan Herrera. Y yo, Ricardo Estrella. Creemos profundamente que para realizar un verdadero cambio ambiental debemos reconocer nuestros límites, pero principalmente nuestras responsabilidades. Estamos seguros que la responsabilidad compartida es la base para construir un mejor futuro como sociedad. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast favorito, a su podcast Reciclando Voces. Estamos de nuevo aquí grabando un nuevo capítulo para ustedes y estoy realmente muy emocionado. Estoy entre triste y emocionado porque tenemos una nueva invitada, una nueva compañera que forma parte ya oficialmente, podemos decir, del equipo de Reciclo. Y bueno, aquí está, me va a acompañar en este capítulo y próximamente en los demás me va a estar acompañando Coral Adame. ¿Cómo estás, Coral? Hola Alan, pues muy emocionada, contenta y agradecida por formar parte de este equipo de Reciclo y del podcast Reciclando Voces. Claro que sí, ¿no? Muchas gracias por unirte. La verdad es que Coral es licenciada en Ciencias Ambientales y es una profesional muy importante, es excelente. Nosotros la consideramos mucho y ya la conocíamos de antes. Y bueno, esperamos que de aquí vengan muchos éxitos, Coral. Bueno, no sé, ahorita seguramente se les hizo raro porque no está Ricardo, como siempre. Ricardo no nos pudo acompañar, pero queríamos aprovechar esta inercia de que ya estás aquí integrada con nosotros. Próximamente nos van a ver a los tres también, no se preocupen. Ricardo va a estar aquí también. Y bueno, Coral, aquí estamos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás? Bueno, pues un poco nerviosa porque es la primera vez que participo en un podcast como tal, pero contenta y espero complacerlos al público con las expectativas que tienen conmigo con tan bonita presentación. Claro que sí, la verdad es que aquí vas a estar muy bien. Es un podcast ambiental, es un podcast que tú también has tenido la oportunidad de escucharlo y pues básicamente de cómo funciona, ¿no? Este formato que tenemos nosotros de podcast. Pero bueno, quisiera hablar ya directamente del tema de hoy. Es un tema que se ha puesto mucho en controversia, ¿no? En las últimas semanas, principalmente bueno, por noticias, porque diversas personas populares han hablado de este tema. Y es uno que yo lo quisiera hablar contigo, Coral, porque es uno que hace unos años, hace unos 5 o 10 años no se hablaba tanto, ¿no? Es acerca del estrés hídrico. ¿Cómo ves ese problema? ¿Lo ves? ¿Lo consideras un problema? Sí, es un problema muy importante, ya que no importa en qué parte del mundo vivas, pues a todos nos afecta el estrés hídrico, como tal la escasez del agua, sobre todo, bueno, en la zona donde vivimos, casualmente, el último mes hubo muchas quejas hacia el organismo municipal que se llama aquí Capama, que es el que maneja la distribución del agua potable. Uh-huh. Hubo tantas quejas porque en todo el municipio hubo escasez de agua. Así que pues casi se levanta toda la ciudad contra ellos. Sí, claro, y es un problema que yo creo que lo tienen todos los municipios, o casi todos los municipios, que es un poco como complicado y es uno que se pone a pensar, oye, desde hace cuántos años tiene ese problema Capama, ¿no? Ese problema de no poder dar el servicio como tal de agua. Sí, ya sea por como tal la escasez del vital líquido en los ríos cercanos o en los mantos freáticos, pero también en la falta del mantenimiento a la infraestructura, las reparaciones, la falta de dinero para poder solventar los gastos que esto conlleva. Sí, claro, la falta de inversión, la falta pues sí, precisamente de inversión para que pueda operar como tal, ¿no? El organismo que mencionas, ¿no? Y es un problema que a nosotros vemos que nos está pegando mucho a varios sectores de la población, ¿no? Porque vemos que
que algunas zonas de la ciudad tienen meses sin agua y otros en el que pues, precisamente tienen el servicio de agua normal. Bueno, como te decía, me ha tocado platicar con personas que viven en diferentes puntos de la ciudad y en algunas zonas les llega el agua por tandeo cada semana, exclusivamente que los miércoles, los jueves, los sábados, o sea, ya saben, ese día llega el agua, ese día no me puedo salir de mi casa, sí, claro, porque me toca lavar ropa, lavar la casa. Y en otras partes, por el contrario, sobre todo cerca de la franja turística, nunca escasea el agua, o solamente en épocas donde saben que el turismo no viene, entonces empiezan a tandearla. También en alguna ocasión un trabajador de Capama me dijo que lamentablemente el agua, la que está con mejor calidad, la mandan exclusivamente para la franja turística, y el otro agua no es que ya no sea apta para consumo humano, pero no va igual de filtrada o igual de tratada para otras partes del municipio. Wow, eso es muy, muy interesante, Karel, es esa parte de, pues de cómo se distribuye, ¿no? El agua, a quién le das el servicio, y eso es muy importante, como de qué calidad, ¿no? Y eso es como que una cuestión muy importante, porque pues obviamente todos merecemos agua de la misma calidad o de la calidad apta para nuestro consumo, pero pues desafortunadamente eso se da mucho, ¿no? Porque tal vez el agua para la cantidad de habitantes aquí no es la necesaria, no es la vital. Coral, a mí me gustaría saber si sabes la definición, o me lo podías explicar, y se lo podías explicar a todos los que nos están escuchando y viendo en YouTube, ¿qué es el estrés hídrico como tal? Bueno, el estrés hídrico en pocas palabras es escasez de agua porque la demanda o la extracción supera lo que la naturaleza nos puede devolver. Y en temas ya más estadísticos de números, cuando en una zona hay menos de 2.500 metros cúbicos de agua por habitante al año. Y lo que decías hace un momento de que como aquí ya hay escasez de agua, o sea, ya estamos viviendo en estrés hídrico, o sea, realmente según las estadísticas no, porque en esta parte de México contamos con 4.000 metros cúbicos de agua por habitante al año. El problema está aquí en cómo se distribuye, porque a pesar de que no estamos viviendo en escasez de agua, o sea, ya en la realidad sí pasa. O sea, mucha población de aquí del municipio sí se está quedando sin agua por meses, por semanas o por días. Sí, es muy interesante esa cantidad que mencionaste, ¿no? Que se considera estrés hídrico de 2.500 metros cúbicos, ¿no? al año por persona. Y sí, es totalmente esa relación entre lo que la naturaleza nos puede dar y lo que nosotros le pedimos como tal, ¿no? Estamos ya sobrepasando la cantidad de metros cúbicos de agua que la naturaleza en sí nos puede dar. Entonces, eso es, como muchos de los problemas ambientales, va relacionado con el crecimiento demográfico, con la dinámica de que tenemos nosotros como sociedad, que no éramos las mismas personas hace 5, 10, 15 años que las que somos ahora. De igual manera, yo creo personalmente, no sé, Coral, ¿tú qué opinas? Que también nuestros hábitos de consumo, nuestra forma de vida también es diferente, ¿no? Tal vez usamos más agua ahora que la que usábamos hace 15 años, ¿no? Eso es lo que es mi punto de vista y es lo que yo me gustaría discutirlo contigo. Sí, claro, es que este problema del estrés hídrico es multifactorial, incluyen varios factores en este problema. Como dices, desde los años, no sé, 80s. ¿Qué? Sí. Perdón. Desde los años 80, pues no sé, la revolución industrial, y aparte que el crecimiento demográfico ha sido mayor, pues hay más industrias, hay más ganadería, hay más agricultura, que es por lo general en donde se va el 70-80% del consumo del agua. Después también pues estamos nosotros, el consumo doméstico, como dices, pues ya somos más personas, son más las actividades que realizamos y pues se gasta más agua. Sí. Y mira, ahorita estoy leyendo precisamente un dato que menciona que durante en relación al siglo pasado, el consumo de agua aumentó 7 veces. O sea, es decir, que solo en un periodo de 100 años
hemos multiplicado por 7 nuestro consumo de agua, o sea, y esto me gustaría ponerlo en perspectiva de los siguientes, deja tú 100 años, los siguientes 50 años que vienen, ¿cómo van a ser para nosotros como sociedad? O sea, ¿de verdad estamos preparados? ¿Tú consideras que estamos preparados nosotros como sociedad, como nuestros gobiernos, tanto en tecnología, estamos preparados para algo que es inevitable realmente, que vamos a llegar a un nivel de escasez de agua en el que desafortunadamente no todos van a poder tener acceso a este líquido? Pues mira, considero que tenemos los conocimientos, la infraestructura, la tecnología necesaria para que esto no pase. Pero ¿qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? Que aún así, que por el camino que vamos actualmente, sí estamos a pocas décadas de vivir todos en estrés hídrico, porque actualmente es como un tercio, un cuarto de la población, sí, no que todos ya está pasando. La población está en estrés hídrico. Sí, no, ya una parte de la población, en una fracción, ya está pasando por este problema, pero ¿qué podemos hacer para que esto no suceda? Bueno, como mencionamos que el 70-80% del agua se va hacia la ganadería y hacia la agricultura, pues ahí es en donde habría que enfocar el esfuerzo. Nosotros quizá como ciudadanos, pues no todos somos ganaderos, agricultores, ¿verdad? Pero podemos hacer presión, exigirle a nuestros políticos, a la gente que dirige el país, que regule estas medidas. Sí, claro. Sí, claro, bien lo dices, no todos somos ganaderos, pero ganaderos o agricultores, pero todos consumimos, ¿no? De alguna manera, los productos, ya sea de carne o de agricultura. Esos patrones de consumo, yo siento que son los que debemos de ir cambiando, ¿no? También es muy, muy importante que no es sorpresa para nadie que los países con mayor, estrés hídrico son los que están en Oriente, ¿no? En esa parte de Medio Oriente, ¿no? De Arabia Saudita, Qatar, un poquito de Israel. Incluso, bueno, y ahí se puede llegar a ver, a reflejar el poder económico, ¿no? De muchos de esos países que, aunque no tienen agua, tienen otros recursos que pues, les genera un capital económico importante, en el que ellos pueden invertir en ciencia y tecnología para poder pues producir agua, ¿no? Y no esperar a que caiga de lluvias, o que tengan ríos, o que tengan cuerpos de agua cerca, sino que ellos ya están, digamos, en un nivel superior en el que pueden desarrollar cómo crear agua como tal, ¿no? Esa parte se me hace muy interesante. ¿Qué opinas? Sí, era lo que te mencionaba hace un momento, o sea, que ya contamos con los conocimientos y la tecnología suficiente, pero quizá algunos países o no tenemos los recursos económicos para implementarlo, o simplemente nuestros gobernantes no están interesados en resolver este problema. Sí. También otro de los factores que influyen en el estrés hídrico, pues es el cambio climático. Porque en unas zonas puede haber lluvias torrenciales, mientras que en otros hay sequía, cuando naturalmente es al revés. Y como te decía, en México quizá todavía no estamos en estrés hídrico, porque tenemos todavía 4,000 metros cúbicos por habitante, pero estos no están llegando porque nos falta la infraestructura necesaria. Quizá no podemos, captar toda el agua de lluvia y mandarla a casa. Sí. Se me hace muy interesante que no queremos hacer un llamado a la alerta como tal, ¿no? De que no estamos en estrés hídrico como tal, pero sí es un tema que ha llamado mucho la atención, y yo diría que tampoco para caer en temas como de alarma, pero México es precisamente el segundo país con más estrés hídrico después de Chile. Después de Chile precisamente está México, bueno, varios escalones abajo. Todavía yo siento que no es como para entrar en un sentido de alarma, pero sí es algo como que ya debemos estar pensando, ya nuestros gobernantes ya deben estar adoptando las ideas de los científicos, de las personas que saben, mexicanas, para poder ir llevando este problema para que no se haga mayor. Simplemente, y como en muchas cuestiones,
la prevención es más barata que la corrección. ¿Qué opinas? Sí, claro. Pues siempre nos han manejado, bueno, yo recuerdo desde niña que siempre nos han manejado que el problema es como que nuestro, individual, sí, de ciudadano, de que ciérrala la llave, báñate con poca agua, no laves tu coche con la manguera, o sea, y si bien esto sí ayuda, porque si cambias estos hábitos, pues sí ahorras litros, miles de litros al año de agua. Muchísimos. Pero aún así, únicamente es el 10% del agua que se utiliza en el área doméstica, la mayoría es en la industria, en la ganadería, es entonces ahí donde deberíamos de cambiar. Digo, también nosotros como ciudadanos pues podemos mejorar nuestros hábitos de consumo, porque como se ha hablado en otros podcasts, el consumismo es lo que está pues generando toda esta problemática ambiental, el cambio climático, donde se derivan todos los problemas. Sí, y lo dices bien, hace no muchas semanas una empresa muy importante que vende agua embotellada se vio involucrada en un problema, me parece, en el estado de Puebla, por la obtención de su recurso principal, que pues es el agua, en el que ya están sobrepasando los límites permitidos en los que ellos pueden extraer cierta cantidad, ¿no?, de metros cúbicos, y es esa parte muy importante, ¿no?, de ok, sí, nosotros podemos ayudar, nosotros como sociedad podemos ayudar, pero es que hay que ponerlo en una balanza, ¿no? ¿A quién le deberíamos cargar de cierta manera una mayor responsabilidad, ¿no? Porque no es lo mismo lo que gasta una ciudad a lo que gasta, no sé, 3 plantas o toda una empresa con todas sus plantas aquí en México como tal. O sea, yo creo que es hasta ridículo tratar de compararlo y tratar de ver que son la misma cantidad de agua. Y pues principalmente, o sea, desde ahí es donde quiero llegar, es que cambiar esa mentalidad o ese patrón de consumo, principalmente de comprar agua embotellada como tal, ¿no? Que es algo que nos ha hecho mucho daño, que es algo que lleva pues yo digo que décadas aquí en México, y es algo que lo tenemos que ir cambiando poco a poco, pero yo creo que eso es lo que urge cambiar primero, cambiar nuestros hábitos de consumo en comprar agua embotellada, y que el gobierno pueda regular o tenga que regular a estas empresas por la cantidad de metros cúbicos de agua que pueden extraer. Sí, claro, porque o sea, es más fácil culpar a un ciudadano. Digo, claro, hay muchos intereses económicos ahí envueltos en las empresas, en las plantas, y es más fácil hacer pequeñas campañas de regula tu uso de agua en casa a un ciudadano, que pues ya hacer, no sé, una infracción a una empresa, regular cuántos metros cúbicos extraer al año. Y es que realmente no les cobran por el agua. Bueno, no te venden el servicio del agua, no te la están vendiendo. Tú no pagas por el agua, sino que pagas solamente por el servicio del tratamiento, por la botella. O sea, en este momento todavía no estamos viendo el agua como si fuera una mercancía. Y ese es el problema, no le estamos dando el valor real. Siempre ha sido subsidiada el agua. Fíjate, eso es muy, muy interesante, porque también me parece a inicios de año, el agua empezó a cotizar en el mercado de futuros como un activo como tal. O sea, es algo muy interesante. Empezó a cotizar como el oro, como la plata, como el petróleo, como el gas natural. O sea, y realmente es algo que nos tenemos que despertar, de que hace unos 20 años tal vez muchas personas decían no se hubiera imaginado. Nadie se hubiera imaginado. Y precisamente el agua como tal ya empezó a cotizar como un activo, como un futuro como tal. Y es algo que hace unos 20, 25 años, incluso, deja tú que se pensaba que el agua se podía llegar a cotizar, llegaban a pensar que el agua era un recurso infinito, ¿no? Era un recurso que, pues por el ciclo del agua que conocemos, era un activo que siempre iba a estar. Y es algo que realmente no, ya vimos que el ciclo del agua también se ve afectado por los diversos factores que hemos comentado, tanto el cambio climático, que es un proceso, natural en la Tierra. Lo que no es natural es la velocidad en la que está sucediendo este cambio climático, la dinámica de la sociedad y los cambios de temperatura, que también es parte, ¿no?, del cambio climático. Sí, pues parte del cambio climático
lo que hemos hablado de que la población ha crecido y con esto las cuencas hidrológicas se han visto afectadas. Cada vez las ciudades son más grandes. Entonces, ¿qué pasa? El cambio de uso de suelo es mayor, por lo tanto ya no está la infiltración necesaria hacia los acuíferos. O sea, ya no podemos captar el agua de lluvia. Entonces, con el cambio de uso de suelo, pues hay más concreto en las ciudades y menos tierra, menos vegetación donde originalmente había. Entonces, el agua pues ya no se puede filtrar y con eso el ciclo del agua se ve afectado y tenemos menos vital líquido cada año. Sí, sí, claro, completamente. Es algo que hace muchos años muchos expertos no consideraban que el ciclo del agua se podía repetir tal cual, y pues ya vemos que cada ciclo o cada año, a veces en algunos lugares llueve menos, en otros lugares llueve más, hay más o menos sequía. Entonces a veces, digo, la temporada de lluvia oficialmente ya inició y pues realmente al menos aquí no ha llovido. Al menos aquí no ha llovido, como que poco a poco, pero realmente muy poco, ¿no? Vemos que la temporada de lluvias oficialmente pues ya inició, pero a lo mejor ya llueve como a finales de la temporada o llueve a veces en meses del año en las que antes no llovía. Entonces es muy interesante ver eso, ¿no? La alteración del ciclo del agua, que también tiene mucha relación con el estrés hídrico, ¿no? Y principalmente con nuestros patrones de consumo. Pero Coral, tú, aparte de nuestros patrones de consumo, ¿qué otra recomendación o qué otra cosa podrías decir para tratar de evitar el estrés hídrico? Y bueno, pues tu pregunta es muy buena. Nosotros lo que podemos hacer, pues como ciudadanos, pues ya lo habíamos mencionado, ¿no? Exigirle a nuestros gobernantes que cambien las políticas de gobernanza del agua. Nosotros desde casa, pues mejorar nuestros hábitos de consumo, dejar el pensamiento individual de que, a lo mejor yo ya me voy a morir en unos años y ya qué me importa que los demás se queden sin agua. O sea, no, pues no hay que pensar así, hay que pensar en plural, no tan egoístas. Hay algo que se llama sistemas de captación de agua de lluvia, que pues como mencionábamos hace un rato, en algunos lugares llueve más que en otros, y por qué incluso en lugares como aquí, por ejemplo, donde llueve más, nos quedamos sin agua, porque no estamos aprovechando el agua de lluvia. O sea, simplemente se escurre y se va de nuevo al mar, y pues del mar directamente nos traemos el agua. ¿Qué más podríamos hacer? Sí, precisamente eso de captación de agua es muy interesante, porque había llegado a escuchar que existen como, digamos, islas urbanas, o así lo mencionan, islas urbanas de captación de agua en algunas ciudades, ¿no? En Ciudad de México, que irónicamente es una ciudad que se podría decir que llueve mucho, también tiene muchos problemas de distribución de agua. Entonces lo que hacen en algunas colonias de las ciudades es que pues, tienen, y de hecho es una iniciativa muy interesante, porque digamos que los vecinos de la colonia se organizan para poder captar agua y después para tener una reserva de agua, ¿no? Que es algo muy importante. Almacén. Sí, un pequeño almacén, ¿no? Y es algo que está haciendo la sociedad como tal, están haciendo los vecinos, no es algo que los está apoyando ni mucho menos el gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, creo que es algo muy importante y es algo que nosotros sí debemos exigir, pero también nosotros no podemos dejarle todo a que el gobierno, desafortunadamente el gobierno nos resuelva todos los problemas. Entonces se me hizo eso muy, muy interesante, ¿no? Como ya la población está haciendo algo por su cuenta, con sus propios recursos. Sí, completamente, como la población ya se da cuenta, y pues hasta parece irónico, ¿no? Que la población, que nosotros ya nos demos cuenta y las personas y los gobernantes no, o al parecer no está dentro de su agenda, o no está dentro de los intereses de otras empresas o incluso de ellos, que por eso no lo hacen o no se animan. Sí, y está curioso, porque como bien decíamos que la ganadería se ve afectada, hay partes de México donde la agricultura, pues estamos atravesando una sequía y no es la primera vez. No. Y entonces, ¿qué tantos miles de millones de pesos se están perdiendo en alimentos porque no llueve? Exacto. No se pueden desarrollar. Exacto, hay cultivos que se pierden totalmente
por sequía e incluso a veces también porque llueve de más y porque se inundan los cultivos. Entonces, esa dinámica de agricultura también tiene que adoptar nuevas medidas. Bueno, yo pienso, no tengo esa formación como tal, como de agrónomo, pero yo considero que para evitar pérdidas que como un negocio como lo es, en este caso también la agricultura, pues tal vez deba de adoptar nuevas medidas, ¿no? Para estos ciclos de agua constantes que van cambiando. Sí, claro, y aparte estaba leyendo que en algunas partes del centro del país se están cultivando pues en invernaderos algunos alimentos donde ahí sí, ¿cómo te diré? Se concentra el recurso económico para llevar agua cada año, no dependen de las lluvias, pero esos alimentos que se están desarrollando como de calidad ni siquiera se quedan en México, o sea, se pierde el recurso hídrico aquí y ni siquiera se quedan los alimentos ni el dinero en el país, sino que estos se exportan. Órale, esto está realmente muy, muy interesante y es precisamente algo que quería llegar, ¿no? Hemos hablado mucho de la economía circular, ¿no? Que es un modelo, un patrón de economía de nuestro consumo que está totalmente, que daña totalmente al ambiente y que no es para nada eficiente principalmente para el ambiente natural, ¿no? Y se ha hablado mucho de evitar la economía lineal. Sí. Al revés. La economía lineal, que es la que daña precisamente. La economía circular es la que trata de unir todas las cadenas de los sectores económicos para tratar de evitar, ¿no?, un impacto mayor. Y muchas veces lo relacionamos, ¿no?, con la economía circular con productos como tal, ¿no?, con productos propios de la naturaleza. Pero ¿cómo hablaríamos de la economía circular en cuestión de agua? Digo, sabemos que inevitablemente hay agua que por alguna razón, o bueno, obviamente se pierde, por así decirlo, se evapora, pero no toda el agua realmente se tiene que perder, no se puede tratar muchas veces, igual ya no para un consumo humano como tal, sino para otro tipo de cuestiones para que riego, son para riego, lavar, para muchas cosas, ¿no? Y muchas veces hemos tenido esa duda o esa inquietud, ¿no?, del funcionamiento del tratamiento de agua que hay aquí. Sí, como bien decías, pues la mercadotecnia nos ha metido la idea de que economía circular quizá es únicamente con productos, el reciclaje, el reutilizar, pero como bien dices, con el agua, pues se trata de tratar el agua y de que ésta se pueda reintroducir con la calidad suficiente a un ecosistema para que no genere daño. Y así pues igual que se reintroduzca al ciclo hidrológico y la podamos volver a aprovechar y no se vaya directamente hasta el agua de mar e incluso contaminada, creando más problemas. Sí, claro, completamente. Bueno, estoy completamente de acuerdo. Está muy bien tu argumento que estás diciendo. Bueno, Coral, ya estamos llegando un poco al final de este capítulo, realmente muy, muy interesante. Espero que también lo sean para ustedes. Yo te preguntaría a ti, Coral, ¿qué es lo que puedes rescatar de esto que acabamos de platicar? ¿Tú crees que nos podemos salvar del estrés hídrico? ¿Tú crees que es algo que nos debemos de adaptar más bien al estrés hídrico? ¿Qué es lo que opinas? Todavía estamos a tiempo de poder hacer algo. Digo, sí hay cifras alarmantes, catastróficas, pero tampoco es como para pensar que ya mañana nos vamos a quedar sin agua. Sí. O sea, tenemos dinero y tecnología para poder hacer algo, desde nuestros gobernantes hasta nosotros mismos aquí, desde nuestros hogares. Algo que me llamó mucho la atención fue lo que dijiste, de que el agua comenzó a cotizar en el mercado de futuros. Entonces ya estamos creando conciencia que el agua no es solamente un recurso natural, sino ya la estamos viendo como una mercancía muy importante que día a día se utiliza en toda nuestra vida. Claro. Entonces, quizá ya así, viéndola como mercancía, ya le podamos dar el valor real que tiene el agua. Sí, tal vez es algo que fue muy duro, pero yo creo que tal vez es necesario para hacer conciencia, ¿no? También para que los gobernantes hagan conciencia, ¿no? Y es esa parte muy importante de encontrar un equilibrio entre la responsabilidad entre los gobernantes, el sector privado y nosotros como sociedad, ¿no?
Bueno chicos, muchas gracias, estoy muy feliz de que bueno, hacemos un nuevo capítulo y principalmente bueno con una nueva compañera como Coral. Coral, antes de cerrar ya completamente, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste aquí? ¿Cómo viste el desarrollo? Pues ya conforme fue avanzando el programa, cada vez más tranquila, me gustó esta plática de un tema tan importante y pues muy agradecida por compartir este espacio de Reciclando Voces. Muchas gracias, Coral. Esperemos verte a ti muy pronto. Estoy seguro que sí. Claro que sí. Pronto ya Ricardo ya se va a añadir con nosotros y bueno, el chiste es que estemos los tres y poder hacer una plática un poquito más amena, igual que ustedes puedan disfrutar el podcast tanto en Spotify o como en YouTube. Y bueno, no se olviden tampoco de seguirnos en nuestras redes sociales. Hemos estado un poco dormidos en esa cuestión, pero bueno, ya esperamos retomar las actividades como tal en Instagram. Bueno, quisiera hacer mención, participé en un live, en una Red Talk, en la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Si se pueden dar una vuelta por el Facebook, se lo dejamos por aquí, directamente al link del directo. Y bueno, esperen, bueno, próximamente tenemos muchos planes para ustedes. Y bueno, no se olviden de seguirnos en Instagram, en Facebook y en Twitter principalmente. No se olviden tampoco de compartir si ustedes consideran que este podcast fue importante para ustedes, o si conocen a alguien que tal vez le pueda interesar este tema muy importante. Pues bueno, nos ayudan mucho si comparten, si le dan like a este capítulo. Bueno chicos, muchas gracias. Muchas gracias, Coral. Gracias a ti y al equipo de Reciclo. Claro que sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.